Mega Deportes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mega Deportes en este día miércoles con mucha actividad. Ya pasó la fecha FIFA en cuanto a eliminatorias europeas, se jugó un partido del fútbol chileno. Fabián Morales, ¿cómo estás? Dos partidos de la fecha se jugaron y hay que esperar el fin de semana. Hay que esperar el fin de semana. Comenzó el domingo, continuó el lunes, viene el viernes y el sábado. Hagamos el formato más complicado y más extraño y lo podemos hacer, sin duda. Exactamente. Oye, pero hoy día no vamos a hablar de fútbol, vamos a, obviamente, como siempre en Mega Deportes, a hablar de más deportes y para eso tenemos una invitada especial, a Cata Vidaurri, ciclista deportista nacional. Cata, ¿cómo estás? Bienvenida a Mega Deportes después de cerrar tu temporada, ¿no? Sí, ya estamos casi modo vacaciones, pero sí, muy contenta de estar acá, muchas gracias. ¿Cómo es casi modo vacaciones? Me quedan un par de fechas acá de competencias en Chile la próxima semana, pero vamos a llegar con el vuelito y ya después tomarme unas cuantas semanas sin bici. Oye, Cata, bueno, qué año, ¿eh? Año extraordinario este 2025, lo terminaste hace poco entre las 20 mejores allá cerca de Quebec, en Canadá, y eso te permite estar ahí posicionada como una de las mejores en tu disciplina. Sí, al final, como digo, es un año muy distinto para mí, fue un año de hartos cambios a nivel de entrenamiento y de mentalidad, de todo. Primer año que estoy presente yo creo que en todo el circuito mundial, fue una pura fecha que no fui, así que al final fueron en este caso 9. Y también primer año que estoy presente tanto en el short track, que es una modalidad, y el XCO, que es la otra, que es algo nuevo para mí, donde clasifican obviamente solamente las 40 primeras, así que nada, fue un año bien estresante, pero feliz también de haber terminado con un buen resultado. A grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias de estas modalidades que explicaste recién? Sí, normalmente en un fin de semana de Copa del Mundo nosotros corremos el viernes el short track, que es una carrera de 20 minutos más o menos, que posiciona después el orden de largada para el domingo, que es el XCO, que es la definitiva, el cross country olímpico, que es ya la carrera definitiva de 1 hora y media donde se pelea el campeonato. Entonces, como una grilla de largada para el domingo. Como la quali. Sí, como la quali. Oye, pero 1 hora y media arriba de la bicicleta ahí. El domingo, sí, con todo. ¿Cuántos kilómetros estamos hablando de más o menos, Cata? Normalmente los circuitos son entre 3 a 4 kilómetros y nosotros damos a completar la hora y media, se dan entre 7, 8 giros. Sí. Pero con todo, obstáculos, subida, con subida, bajada, roca, salto, lo que quiera. ¿Ustedes tienen una planificación antes, sí? O sea, ¿tienen idea del circuito, dónde van a estar, las condiciones? Porque es claro también las condiciones climáticas y todo. Normalmente se repiten a lo largo de los años. O sea, nosotros venimos corriendo Ponte esta de Canadá, se viene corriendo ya hace 5 o 6 años. Obviamente cada año hay ciertas modificaciones, pero también una copa, al final es toda una semana de copa. Nosotros partimos el miércoles reconociendo circuito, el jueves de nuevo, el viernes se corre el short track, sábado de nuevo se reconoce y el domingo se corre. Es toda una semana de preparación. Y porque, claro, uno lo trata de llevar para ir a otros deportes. Claro, la Fórmula 1, los circuitos son los mismos todos los años. Cambia que está lloviendo, cambia que hay sol, claro, que hay humedad, etcétera, etcétera. O el rally, que se corre también algo parecido como en tierra. Sí. Los pilotos marcan, lo mismo que reconoce la Cata, pero si llueve... Sí, no, ahí ya depende. Sí, nos ha tocado, lo uno y lo otro, de hecho, nos ha tocado reconocer con lluvia y que el día de carrera esté seco, y al revés, nos ha tocado que está seco y el día de carrera se pone a llover y al final cambia todo lo que tú reconociste, es totalmente distinto, pero nada, es igual para todos, al final estamos todas en las mismas condiciones, así que toca hacer nomás. Cata, ¿cómo es ese almuerzo familiar cuando estás con Martina ahí? Es porque son una familia de no solamente de ciclistas, de connotados deportistas chilenos. Sí, no, pero la familia, o sea, nuestra familia al final es muy normal, como se dice. Sí, tenemos a nuestro papá también, que es fan del deporte, mi mamá también. Pero nada, siempre aprovechamos también esa instancia. Al final cuesta mucho reunir a toda la familia, entre Martín, que vive en Europa, yo también ahora que estoy viajando cada vez más. Entonces esos momentos son cada vez más preciados y son todos muy entretenidos. ¿Qué significa tu hermano para ti? Martín es mi modelo a seguir y más que nada también o sea, de que es posible al final. Martín tiene su camino, normalmente siempre como me intentan comparar con el camino de Martín y está bien, sí, es mi modelo a seguir, pero yo también tengo mi propio camino y estoy intentando formarlo también y
y ahí vamos. Conocí a tu papá en el rally móvil, piloto histórico de los antiguos. Yo entré y estaba ya, sí. Y los demás pilotos me decían, es de esos tipos que te condicionan debajo del auto. Es decir, llegan después de un tramo, se paran y con esa conversación que hay después, como antes de hacer el enlace al siguiente tramo, te queda mirando. Y te mira feo. Mira. Entonces tú no sabes, me decían, yo no sé si está enojado, si lo hizo muy bien, si lo hizo mal, si me va a poner una mano, como que me ponía nervioso a los demás pilotos con esa postura. Sí, mi papá siempre ha sido de esa, tiene una manera de ver todo como muy distinta, siempre está dándonos consejos y yo siempre voy a tomar los consejos de mi papá, obviamente hemos ido aprendiendo, pero tiene una manera de ver el deporte en sí, más que lo físico, como toda la preparación, lo mental, como la mentalidad que tiene, es muy loca. Como trabaja la parte mental, también, no solamente la parte física, o sea, deportiva, pero la cabeza también la trabajaba mucho. Sí. ¿Cómo fue este encuentro con ellos, con tu familia, cuando decides tú, no voy a hablar de Martín, tú, ser deportista? ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo lo fueron tomando? ¿Te dijeron dale? Sí, no, mi familia, al final yo estoy eternamente agradecida a la familia que tengo, porque desde el minuto uno siempre fueron pro deportes, y siempre tuvimos la suerte al final, o sea, ellos tuvieron la suerte de que al final fue el ciclismo, que es el deporte de mi papá, que a mi papá le encanta, pero sí, desde el minuto uno siempre... Nunca nos sacaron del colegio ni nada, que eso también lo agradecemos porque fue muy esencial siempre quedarse en el colegio, pero siempre nos apoyaron en todo lo que sea viajes. Mi mamá es la reina de la logística, siempre nos apoyó en todo eso, así que sin ellos en verdad, por lo menos nuestros principios no hubiesen sido posibles. Pero ¿cómo fue ese clic que hiciste tú, Cata, para decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto? Sí. ¿En qué momento? ¿Con qué competencia o qué conversación con tu papá? No sé. No fue hace tanto, de hecho. Yo al final, es una historia mía. Yo siempre con el ciclismo seguía como la corriente. En este caso mi papá y a Martín lo seguía nomás. Nosotros desde muy chicos que empezamos con el ciclismo. Y yo hasta un par de años, hasta hace 2-3 años atrás, antes de los Juegos Panamericanos, yo seguía esa corriente, me gustaba mucho el ciclismo, era algo que me apasionaba, pero como que todavía sentía que estaba más que nada siguiendo los pasos de Martín y mi papá, no sentía como esa chispa, como de que esto es mío. ¿Eso 2023? 2022, 20 pandemia, por ahí... que estaba 100% dedicada, pero como que no lo sentía algo mío concretamente. Y me pasó en marzo del 2023 que tuve una enfermedad bien grave, donde los doctores me dijeron así que ya no podía seguir haciendo este deporte porque iba a ser muy riesgoso para la salud y que tenía que cambiarme y que no iba a ser posible. Y de ahí en adelante me pasó que sí, como que me reseteé y yo dije, no, es que en verdad el ciclismo es mío, es como, sí, no. Es algo mío. Uy, pero le ganaste sí, es como todo lo contrario. No puede hacer más este deporte, ya que sí, mira de qué te burlaste, mira de qué te burlaste, y aquí estamos. Es que no, en verdad, ahí me di cuenta que en verdad sí, como que siempre ha sido algo mío, pero eso fue como, me sirvió yo creo como para resetearme entera y partir desde cero, yo creo, o sea, ahí partí desde cero en todo sentido, como más que nada mentalmente, como con la disciplina y igual se vio un gran cambio, o sea, tuve un gran salto de ahí en adelante, he tenido hartos saltos ya a mejor. Oye, cuando me dices que te quedan un par de competencias ya con el vuelito de la preparación de todo el año, sí. ¿Cómo es esa preparación previa a la temporada? Porque uno está acostumbrado a ver temporadas de distinto tipo de deportista, pero no debe ser la misma la de un ciclista, la de un futbolista, la de un tenista, la de un rugbyista. ¿Cómo planificas y cómo es esta preparación previa? Sí, es un proceso largo igual, o sea, requiere harta planificación al final, porque nosotros la temporada igual es extensa, estamos corriendo 6 meses, o sea, medio año entero, y obviamente tú tienes que ahí elegir dónde quieres que sea tu peak y dónde quieres estar más o menos estable, porque al final estar arriba todo el rato es imposible. Entonces todo eso se planifica al principio de temporada y nada, y sí, la pretemporada al final es también balancear, intentar de enfocarse más en meter más horas, yo creo, más fondo, lo que le decimos nosotros, enfocarse en esa parte. Y lo que hacemos mucho nosotros, también aprovechando que tenemos aquí la cordillera 45 minutos, nosotros prácticamente vivimos arriba en Farellones todo el verano. O sea, nosotros nos subimos ahora en diciembre y nos bajamos hasta marzo, entre medio, planificando todo, haciendo alturas, horas y
viendo todo eso, y la comida, la alimentación y la recuperación. Todo. Cata, ¿qué edad tienes tú, Cata? 23. Y tú te das cuenta que puede llegar a ser una persona referente para muchas niñas que quieren practicar este deporte. Sí, o sea, yo... ¿Lo has sentido? Sí, ¿Te han hablado que, mamá o las mismas sí, niñas? No sé, por redes sí, sociales? lo que me encanta al final de este deporte es que la familia que se forma, la comunidad que forma es muy bonita, las carreras son muy cercanas, las carreras que competimos acá en Chile, el ambiente que se forma es muy cercano, entonces podemos compartir de tú a tú con todos los niños y se siente mucho el cariño, es muy bonito, es algo que me encanta igual, me gusta mucho. Claro, porque en el fondo es una responsabilidad. Alguna vez conversaron también, yo no estaba en ese programa, pero estaba Martina Bail. Y Marcelo le mostraba el video de una niña que se había topado con ella en el estadio, Sí. le había hecho un dibujo y eran casi hoy día son amigas. ¿Cómo sentiste tú esa fanaticada de niños que se acercan hoy día y que te piden una foto? Sí. No es fácil tampoco. No, pero es muy lindo al final, o sea, a mí me pone muy orgullosa al final como intentar de inspirar de esa manera a través del deporte, que es un deporte, o sea, que es algo muy bonito, que te da tantas cosas también en la vida, entonces yo muy feliz de poder como inspirar y tener estas instancias y me encanta conocer a toda la gente, que los niños se acerquen, que vengan, que se tomen fotos, conversar con ellos, es algo que me gusta mucho. Nos hablaba, perdón. Sí, Dale. Lo que pasa es que, Es que lo quiero llevar a la misma línea del tema del ciclismo, porque te voy a sacar de lo deportivo, pero te voy a mantener el tema arriba de la bicicleta. Ajá. Porque nuestra capital se está transformando de a poco en una ciudad, en una urbe de esta magnitud, en querer compatibilizar la ciclovía con el tránsito normal. Sí. Estamos viendo cómo está la Alameda ya casi está a nada de ser prácticamente completa. Sí. De ciclovía, pero háganla bien, ¿Qué- sí. exactamente, para allá voy. ¿Qué se tiene que hacer para que todo funcione? Para que Sí. sea el ciclista una persona que tenga su transporte como cualquier otra y no verlo, hablo de los automovilistas, como casi un estorbo. Sí, sí, eso, es que es complicado al final. Uno ve cada vez más, yo veo los fines de semana, en especial acá en Santiago, que está cada vez más lleno de ciclistas, Sí. es hermoso. Bocuro el domingo, una locura. Sí, las ciclovías también, que cierran las calles, las dejan todas ciclovías, tú puedes cruzar hasta arriba y llegar hasta el Locurro, arriba todo el Mapocho subiendo por la calle, entonces hay muchos ciclistas, pero sí, pasa que el respeto yo creo que todavía no se tiene, en especial los automovilistas. Lo que pasa acá en Santiago yo creo es que la gente va a todo muy apurada y no hay respeto al final, no tienen respeto hacia nosotros, como tú decías, nos ven como un estorbo y es eso, es la paciencia. Yo misma también lo viví, yo ya tuve accidente de tránsito también, o sea, yo arriba de la bici con auto, entonces es al final algo que nos condiciona a nosotros y a mí igual a veces tengo miedo de salir a la calle, entonces es complicado al final, es cosa que... Te da más miedo la calle que las competencias en sí. Sí, a veces sí, me da mucho más miedo salir Mucho en el más horario inseguro, peak más porque inseguro. sí, entonces, y es algo que en Europa al final no se ve, o sea, en Europa tú sales a entrenar claro. y el auto que te quiere adelantar, si es que no ve un paso libre, va a esperar 5 o 10 minutos para adelantarte y los va a esperar, y eso es algo que acá no pasa. Siempre contra el tiempo. Exacto. Sí. ¿no? Entonces el problema es nuestro, porque en otras Es partes que lo hice bien, es un tema social. Sí. No es un tema o sea, es un tema de no llegar a compatibilizar el tema. Acá cada uno defiende su espacio y cada Sí, uno va apurado y si yo sí. voy apurado, el de al lado tiene que saber que voy apurado y arraso, ¿no? Sí, sí. Entonces, todavía, pero yo creo que poquito a poco se estaba intentando de aprender, somos cada vez más ciclistas, como dices tú, y esto de que implementen más ciclovía al final también lo encuentro muy bonito. El pic del ciclista 30 y algo, ¿no? El otro día conversaba así, Depende, últimamente está cada vez más extraño. Todo se va alargando. Sí, alargando, y también aparecen personajes que tienen 20, 21 años que ganan copas, entonces ya está cada vez tan variado, pero sí, tenemos entre los 28 y los 30 años, yo creo que podría ser el pic del deporte. Te pregunto porque nos estabas comentando recién que venías practicando ciclismo un poco por herencia de tu familia y en el momento 23 nos dijiste, fue con el clic, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Pensaste que ibas a tener resultados hoy, finalizando el 2025, 3 años después de ese momento, tan rápidos Sí, de hecho, o sea, ya los mismos Juegos Panamericanos Claro. fueron un gran resultado para mí, fue un gran salto. Y sí, este año al final, como yo decía, fue un año de experimentar nuevas cosas porque necesitábamos tomar este salto
para tener buenos resultados y para lograr tener un equipo después también afuera, que es lo principal que todo ciclista necesita, o sea, un apoyo ya en Europa que te vea todo el tema logístico de copas. Yo al final vengo viajando de manera privada con el apoyo de mis papás, pero ya pasarse a lo que es un equipo profesional es otra cosa, tú solamente te enfocas en correr. Entonces el principal objetivo de este año era eso, y era algo que lo tenía en mente, lo tenía pensado, así que sí me lo esperaba, no más que lo esperaba, lo tenía como objetivo. ¿Cata ahí la opción de irse a vivir afuera? Sí, siempre está. Al final nosotros pasamos verano chileno, verano europeo, y siempre nos han preguntado... ¿Y dónde más o menos sería lo idóneo para poder seguir con esto? Siempre, España es lo mejor a veces por el tema del idioma y el tema clima también. España es como lo más estable en torno al clima. Europa, o sea, Suiza, Francia a veces puede ser medio complicado, se puede poner a llover, a veces se pone medio extraño. Italia, yo este año igual estuve mucho en Italia. Que te fue bastante bien en Italia. Sí, tuve buenos recuerdos con Italia. Sí, eso fue una decisión a último minuto, correr esas 2 copas más que nada para juntar puntos, y no, muy buena decisión más que nada porque al final no es una Copa del Mundo, pero sí llega por lo menos un cuarto del nivel que está allá, así que hay competencia, y en tema de confianza fue un boost de confianza muy bueno. ¿Enamorada de Italia? Sí. Así que si hay que volver, yo feliz vuelvo a Italia. Qué difícil enamorarse de Italia, ¿no? La comida, además, no, si no había dónde perderse ahí. Claro. ¿Cómo es la alimentación de ustedes? Hoy le iba a preguntar eso. Porque dice que compiten 6 meses, 6, 7 meses. Es la mitad de año en que tú te tienes que cuidar igual, porque no es que... ¿Cómo lo hace para decir, ya, pero si quedan 5 meses? Sí, no, es tedioso, principalmente las semanas de Copa del Mundo al final, que yo creo que comemos arroz con pollo todos los días. Pero sí, pero uno después ya como que entra en este bucle, en esta burbuja como de concentración, que además tú comes como lo que necesitas. Yo necesito comer arroz porque si no mañana no voy a andar, entonces como que se torna en un ciclo que se va nomás, uno va como... Y muchas veces parece, el arroz es sí, fundamental. No, es fundamental. ¿Cierto? No, sí. Yo espero el día de que deje de hacer deporte para dejar de comer arroz. No, porque sí, como es que pausa de que... repente la tarde, pum, arroz. Sí, antes de correr, yo en las mañanas, si corro, normalmente yo estoy corriendo a las 1:30, yo tomo desayuno temprano a las 8 y a las 11 estoy comiendo arroz para la competencia. ¿Y con qué? ¿Arroz? Solo. Arroz solo. Arroz con sal. Oye, ¿qué tal? 23 años, la opción de ¿cómo lleva esto de las salidas con las amigas, los amigos, el carrete? ¿Cómo te privas absolutamente de eso? ¿Lo asumiste o te hace un espacio, igual lo puedes hacer? Sí, no, es igual, o sea, pero tuve esta fecha, por eso también nunca he visto, o sea, no es que nunca he visto, pero no me llama tampoco mucho la atención ir a vivirme a Europa o ir a vivirme a otra parte, porque me encanta Chile. Uno cumple los 5 meses de competencia en Europa, yo ya no veo la vuelta de volver, o sea, de volver a Chile. Me encanta todo aquí, tengo mi familia, tengo mis amigos. Entonces sí, uno cuando llega a Europa, entonces me gusta eso de, en Europa tú llegas y tienes tu burbuja de entrenamiento, te enfocas, te pones modo competencia, no se hace tan terrible que no haya, no sé, salidas o cosas así, pero después ya volver a Chile y tienes toda esa otra parte de tu vida es lo que yo creo que me mantiene más estable. Para el próximo año, metas, el calendario se repite, ¿te propones algo? ¿Cómo lo estás planificando? Sí, el próximo año el calendario se vuelve a repetir, se abren las copas en mayo, y lo que sí empieza el próximo año es el proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos, donde mi deporte al final es en torno a 3 deportistas, 3 mujeres en este caso, juntan puntos para que el país suba de posición. Entonces es un proceso que estamos intentando ahora analizar con más ciclistas. Estamos viendo ahí junto al comité y a la federación poder tener un buen proceso, porque para mí las Olimpiadas es uno de mis objetivos más grandes. O sea, Los Ángeles 2028 es mi punto. ¿Tú entraste ya a ese ciclo olímpico? Parte el próximo año y... el de ustedes parte el próximo año. Sí, y parte como la colecta de puntos, y obviamente se ve hasta el 2027, pero nada. ¿Crees, Cata, sinceramente, así fríamente, con los números que uno... Porque los deportistas van viendo los números y dicen, me alcanza. Sí, no, yo, o sea, es que no hay otra opción. Yo tengo Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos, o sea, no tengo otra opción. Es que ahí voy. Va a alcanzar. No hay otro camino. Bueno. Sí. Oye, Mati,
¿Cuánto tiempo nos queda? Ya, tenemos Oye, que ir pero a una se pasó pausa. volando. Sí, rápida la conversación. Te agradecemos haber venido, espero lo hayas disfrutado, una conversación tranqui. Felicitaciones por el año y suerte en lo que viene, que siga representando bien al país y los puntos que nos va a obtener. Yo ya estoy viendo la Cata. Ya lo decretamos ya. Sí. Se compromete a venir antes que se vaya a Los Ángeles, va a estar acá. Eso, si lo tenemos confirmado, estoy acá. Ya, Sí. Yo creo que amarramos y antes de que se vaya a competir a Europa también, al final, para saber cómo va a Qué bueno. Todo. Cata, que te vaya muy bien. Gracias, Muy muchas éxito. gracias. Gracias por venir. Nos vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato con ya la segunda parte de este Mega Deportes de día miércoles. Mega Deportes. Ya, estamos de regreso, cambio en el equipo. Salimos perdiendo porque se va la Cata Villalobos, regresa a Quiñones. No, son, para mí. Así ¿Cómo son. que así son? O sea, así son. No, pero estoy hablando de deportista. Como periodista ganamos mucho. Ahora sí, así son. ¿Cómo son? Así son. ¿Cómo Ya, son? ya. Jaime Quiñones, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Bien? triste. Sí, Triste. bueno, vamos a hablar de eso. Muy bien, triste. Muy bien, triste. Estoy triste. Estoy como en el, ¿cómo se llama? Rafa Rafa. Borgori. Sí, Estoy feliz, pero enojado. Estoy feliz, pero enojado. Sí, Colo-Colo se acabó la aventura de la Copa Libertadores Femenina. Quedó eliminada las albitas por Cali mediante lanzamientos penales. Sí. Una lástima. Habían hecho un gran torneo. Llevan un gran año. Hicieron un Más buen allá de torneo. que, Sí. de que Bueno, uno, claro, no puede contabilizar con la Liga Chilena porque hay. pero terminaron el compiten tres. torneo, la Copa Libertadores, sin recibir ningún gol. Claro. Eso es un dato que importa mucho. Y a pesar de que fue una derrota, pero en el tiempo reglamentario fue un empate, por lo tanto mantienen el invicto. Pero cortaron Pero la se racha de acabaron las partidos Sí, seguidos. sí, de victorias consecutivas. 35 victorias consecutivas. 36. 36. 36 victorias Es el que consecutivas estaba tratando de pelear con con el el Olympique de León. Olympique de Tuvo León. 41 el Olympique de León. En la temporada Con- 2012-2013. Una locura. Una locura. Brutal. 41 triunfos seguidos. Oye, vi el primer tiempo íntegro, bien Colo-Colo. Con No, si Colo-Colo fue bien. personalidad, Sí. pero me quedó la sensación de que terminó mucho más agobiada Colo-Colo que Cali. Me da la impresión que por un tema físico. Sí. Los últimos 15 minutos se jugó prácticamente en campo de Colo-Colo. Y Mario Valencia, en la parte final del partido, estaba prácticamente sola. Pelotazo para ella, peleaba con las centrales, trataba de aguantar. Sí, eso habla igual de la competencia de la liga local. No sacas nada con tener 3 equipos de alto rendimiento y el resto son goleadas prácticamente 7-0, 8-0. En cambio, el fútbol femenino en Colombia ha crecido muchísimo y ahí es donde se nota que hay mucha competencia, que hay roce entre equipos que son entre 6 equipos colombianos que luchan constantemente. Y acá en Chile es Santiago Morning, Universidad de Chile, Colo-Colo y paremos de contar un peldaño más abajo Palestino Católica. Y el resto son goleadas tremendas. Entonces también esto deja en evidencia de que hay cosas por mejorar. A pesar de llegar a una semifinal del fútbol femenino en Copa Libertadores, son muchas las cosas que tiene que mejorar la liga chilena para seguir creciendo. Es un poco la radiografía de lo que pasa con la selección. Hemos hecho el análisis, lo hemos conversado. Esa Copa América del 2018 que se jugó en La Serena, Sí. Chile es subcampeón, Sí. que le gana a Argentina, que le gana a Uruguay, que le ganó a Paraguay, que pierde con Brasil, el único partido que pierde, y que se voltea a Argentina en el último partido 4-0, creo que Sí, me acuerdo. como en el pic de la selección femenina, que después fue al Mundial el año siguiente. etcétera. 2019. Y después fue al Juego Olímpico. Claro. Pero si uno hace el recuento desde esa época, 2018 hasta hoy, 7 años después, ya te pasó Venezuela, ya te pasó Colombia, Paraguay Argentina igual. te igualó, Uruguay te igualó, Argentina te Argentina te pasó, Sí. Brasil siempre está arriba, entonces ya no vas al Mundial, pasó. Es una porque te involución. estancaste. Tenías esta generación, la aprovechaste, fuiste a Juegos Olímpicos, fuiste a Mundial, clasificaste bien, y con eso estamos. Pero no se creó nada para atrás y las selecciones juveniles no fueron a ningún Mundial. Bueno, fue lo mismo que dijo la Tiana Ender, Dani. Claro. Dice que en lo futbolístico golpeó fuerte porque el recambio no hubo, no llegó. El recambio de las mujeres es mucho más joven que los hombres. La liga local prácticamente no existe, no hay profesionalismo. Acá los equipos existen porque si tienes un equipo
hombre en primera división te obligan a tener uno de mujeres, Claro. buscando jugadoras, sacándolas de universidades, viendo la opción de que puedan competir hasta noviembre, porque para no pagarle después los otros meses. Entonces todo se hace muy precario y queda demostrado cuando tienen que ir a la selección chilena. Esto de Colo-Colo, lo de ahora, es un oasis dentro de todo lo que está viviendo el fútbol femenino. O sea, hay que ser bien honesto. El trabajo silencioso, de buena forma, estuviste a nada de meterte una final continental y ante un rival que, bien lo decían ustedes, Deportivo Cali tiene 6 seleccionadas colombianas. Y Colombia hoy día es potencia en Sudamérica. Sí. O sea, yo me atrevo a decir que está Brasil y después está Colombia por sobre Argentina. O sea, Colombia es muy, muy bueno. Su figura juega en el Real Madrid, que es Caicedo. Imagínate. Y es una de las grandes figuras del fútbol femenino hoy en día. Sí, y también lo que ha sostenido Colo-Colo femenino con la entrenadora brasileña, de que es un proceso, y esperemos que lo mantenga, y de que la próxima Libertadores quizás les vaya mejor, pero también apostaron por un proyecto, por algo que no se ve muchas veces en el fútbol, ni siquiera masculino, que es ir por una entrenadora de Brasil, del mercado brasileño, tenerla acá, y es el fútbol femenino que prima en nuestra región. Entonces yo creo que ahí Colo-Colo apostó bien y les resultó. Me pasa, claro, uno dice, "Cha, nos quedamos con la sensación amarga", sí, pero coincido con lo que dice Jade. No se le puede exigir, no tendríamos por qué exigirle a un equipo chileno que gane una Copa Libertadores, porque las condiciones para atrás no son las mejores, la preparación no es la mejor, etc. Y en torno a competencia y al fútbol chileno en el mercado, me tocó hablar con Jonah Rothfeld, que era la presidenta del Sí. sindicato femenino, y ella me decía que, no me acuerdo qué proceso fue exactamente, fue este año cuando Eduardo Vargas había llegado al Audax. 2 semanas después conversamos de un tema y me decía, el Audax no quería hacer pretemporada, el femenino, quería que las jugadoras llegaran la semana que se juega a entrenar Para no pagar el mes anterior. para no pagar la pretemporada, No. para no pagar el mes. Entonces, ¿qué le voy a pedir al fútbol femenino? No, por eso. ¿Qué Por te- eso que. Y además que tocaste un tema que ha sido bien comentado, el de dejar votado la opción de poder seguir nutriéndote de buena jugadora, de buena competencia. Cuando llegaste a una Copa del Mundo por primera vez, cuando llegaste a los Juegos Olímpicos por primera vez, era momento ahí de agarrar y empezar a invertir. inflar el fútbol femenino. Yo lo que sí creo que como legado dejó esa selección es que en muchos colegios hoy día el fútbol femenino es parte de la actividad, no es un anexo. O sea, hay muchas niñas que juegan. O sea, ya el fútbol femenino, si tú ves los recreos jugando mixto, Sí. dale, es Ya- normal. ya es algo normal. Antes no, antes era como, oh, mira, las mujeres están jugando fútbol. No, se veía mal. No, Cuando no, éramos hoy día chicos no. nosotros se veía Sí, mal, se veía no mal. existía. La mujer Entonces, que hoy día jugaba fútbol no se le veía mal. Se juega mixto, se juega en competencias de ella, y eso es bueno. Pero llegan hasta cierto punto nomás. O sea, ellas saben que van a llegar a segundo, tercero, medio. Chao, no juego más porque me voy a dedicar a los estudios. El punto es la LIT, que ahí es donde tiene que existir una inversión, Sí. donde tiene que existir un proyecto, en donde tienes que tener la visión de que es a largo plazo, de que quizás no tanto como en el fútbol masculino, pero sí en 5 años tú puedes sacar provecho porque las mujeres futbolistas debutan antes, están antes en el profesionalismo que el masculino. Porque claro, es más difícil encontrarlas, pero cuando están hay que aprovecharlas. Y a eso es lo que tiene que apelar también el fútbol chileno. Salió hoy una nota en las últimas noticias que salía la inversión que reciben los equipos chilenos por los derechos televisivos. ¿Ya? Colo-Colo 5,6 y de ahí con la U 5,3 y de ahí bajaba, pero Millones de dólares. millones de dólares. Pero ¿cómo de esos millones de dólares el equipo de segunda división que menos recibía era 1.3 millones de dólares? O sea, ¿cómo de ese porcentaje que solamente es por derechos televisivos, cómo no vas a invertir en el fútbol femenino? Y a lo que dice Fabián, o sea, el año pasado, recuerdan que la final del fútbol femenino se dio por Mega. Y fue un pic de sintonía y un récord histórico. Y eso también habla de que el interés por el fútbol femenino es amplio, existe, o sea, está ya instalado de que tiene resultados.
Pero pasa que no le interesa a los clubes, están obligados. Entonces, O no sea, es una cuando- convicción. Cuando es obligado, claro. Es una obligación, no Sí. es una convicción de apostar en el fútbol femenino. Y nos hacemos parte todos también, porque al final hoy día no hay televisión para el fútbol femenino tampoco. ¿no? Ya, además. No lo transmiten los canales de YouTube de los clubes, las plataformas de streaming que tienen ellos, entonces no se apostó nunca de ninguna de las partes. Entonces, claro, cuando uno ve que Colo-Colo llegó a una semifinal de Copa Libertadores, buenísimo, gracias por la ilusión para los hinchas, por haber dejado alto la bandera de Chile y del club, pero probablemente el próximo año vamos a hablar de lo mismo, quizás Colo-Colo no pasa la primera ronda, se le dan jugadores, no hay recambio, y esto es como un bucle eterno, ¿no? Cuando pasa algo con un equipo internacionalmente es porque tuvimos suerte, porque se convergieron varias jugadoras talentosas, pero no es porque hay un proyecto, no es porque vengan las fuerzas básicas de Colo-Colo trabajando ese tiempo. No. Colo-Colo el año pasado, el equipo femenino el año pasado, y yo creo que parte de no podía jugar en la cancha central del Monumental porque al Mirón no le gustaba, No está ocupando su cancha. porque rompían exactamente. su cancha. Entonces, y el Es equipo un más estorbo. popular, el equipo que tiene más títulos a nivel femenino, miraba de esa forma el fútbol femenino, mandaba el técnico de los hombres que no, pues ellas no pueden jugar ahí. Sí, feo gesto. Ya malísima la señal. Bueno, yo encuentro que hoy día para trabajar el fútbol femenino no hay que pensar en jóvenes. El fútbol femenino de por sí, a diferencia de los hombres, empiezan a practicar a avanzada edad. Hablando de 17, 18 años. Y es ahí donde hay que agarrar. El de pensar, no, es que hay que buscar a jóvenes, niñas de 12, 13 años. No. En las mujeres es más avanzada la edad. ¿No? El peor error que puede haber es comparar los hombres con las mujeres. Si en los hombres se empieza a captar jugadores a los 14, a los 15 años, no tiene que ser lo mismo en mujeres. Quizás puede ser antes, puede ser después, pero tratar de que los carriles vayan totalmente separados. Y el tema acá con el fútbol femenino para nosotros golpea muchísimo, que tú miras el continente y te das cuenta que hay campeonatos de verdad. Yo de repente uno se coloca viendo Sports Center, qué sé yo, y de repente te das cuenta que empieza el resumen del fútbol femenino y son competencias firmes, fuertes, duras. Empiezan a hablar, no, esta chica fue vendida al Chelsea, no, esta chica la vendieron al Valladolid, no, ella se va a Alemania. Y constantemente, entonces, claro, si acá no tenemos torneo de reserva en hombre, ¿qué pensar en mujeres? O sea, de verdad, yo encuentro que es un cacho enorme para la NFP el fútbol femenino. Enorme. Y ni que decir para los clubes. Para los clubes peor. No, los O sea, clubes tienes peor. que gastar plata con las mujeres solo porque tengo un equipo en primera división. Que estoy obligado. Solo Esperemos. porque estoy obligado. Lo mismo que hablábamos ayer y lo vamos a comentar con el tema de los campeonatos que se vienen, que tú lo estudiaste bien. Para ellos era un cacho hacer un torneo, la tercera copa cuando la presentó la NFP el año pasado. Los clubes rechazaron el consejo porque estaba el diálogo de ¿y quién paga los pasajes? Claro. ¿Quién paga el hotel, la concentración de estas copas? ¿Ustedes? No, por los clubes. No, nosotros no. Rechazamos. La mirada rata. Entonces, sí, siempre si le va a está. pedir, Mira, rata, mira, Sí. absolutamente. ¿qué va a porque pensar le del estoy fútbol tocando mi femenino bolsillo. entonces? pues. Si los hombres no quieren tener un segundo campeonato en el torneo que más apuestan, en el plantel que más plata ponen, no quieren hacer un torneo por plata, el fútbol femenino menos. No es ni concentrar las chicas, pues deben llegar de su casa. Esperemos de Es que, así. sí, Sí, pues. que con esta campaña, por ejemplo, lo que decía Fabián, de chicas que dan el salto al fútbol de élite europeo, que Mari Valencia, con la campaña que hizo, dé el salto y se sume a Tian Endler en la elite del fútbol femenino en Europa. Esperemos de que sea considerada, porque lo ha hecho bien en la selección chilena, apenas tiene 22 años, es muy joven. Entonces, con esta campaña, con 5 goles en el torneo continental, podría dar el salto al fútbol europeo y sumaría muchísimo al fútbol femenino de nuestro país. Sí, exacto. O sea, sobre todo yo pienso también en la selección, porque hoy día ya las eliminatorias femeninas no van a ser como acostumbramos, que era en una sola sede, Sí. casi una Copa América, una Copa se juegan en Copa América, América. y ahí los 3 primeros iban a la Copa del Mundo, ¿no? Hoy día va a ser un sistema ya de ida y vuelta, con Liga de Naciones. fecha de FIFA, como corresponde. Chile comienza ahora con Bolivia y Venezuela. Entonces, aprovechar este vuelito de Colo-Colo para que también se emule en la selección chilena, que es lo que finalmente Tiane. todos esperamos. ¿Ah? Vuelve Tiane. Vuelve Tiane. Que es una buena después noticia para el larga- fútbol femenino, para la selección. Vuelve Tiane. Claro, porque si tu mejor jugadora histórica está fuera,
¿Qué queda para las demás? Si no te sobra nada. La mejor arquera, una de las Sí, mejor arquera del mundo no viene porque, bueno, se entiende y se respeta, pero no debería pasar. Uy, lo último, lo que pasó con el... ¿Por qué lo último? O sea, lo último de mi parte. Ah, Es ya. que te vas a Qué ir? bueno, qué bueno. Sí. último de mi Me parte. tiro el No, último ¿no? facto y me voy. No, con lo que pasó con la selección chilena en el año 2019, con la Copa América del 2018 femenino y lo de Colo-Colo 2012, eso también te habla de que son generaciones que fueron espontáneas, que fueron muy naturales, que no había una gran inversión atrás, que no había un proyecto que Sí, claro. dieron cara de que ganaron un torneo de la Copa América, la Copa Libertadores, fueron subcampeonas, llegaron a un mundial, llegaron a Juegos Olímpicos. Hay talento en Chile, pero también ahora que la mayoría dio el salto, tenemos que invertir y tenemos que dar ese salto en elite y demostrarle de que acompañarle y decirle, ¿sabes qué? El trabajo y el talento lo tienen, pero también nosotros te respaldamos con esta fuerte inversión. Es que lo que pasa acá, yo encuentro, Jade, que te quedaste en eso, te quedaste en los logros del momento y alimentaste el deseo de competitividad de las otras selecciones. Porque de verdad que en esos años ni Colombia, ni Argentina, Ni a los talones. ni Venezuela eran selecciones competitivas para Chile. No lo eran. Y en lo Entonces, masculino también, y pasó lo mismo, te estancaste. Y yo creo que ni siquiera te estancaste, yo creo que tuviste una evolución absoluta. Cayendo un par de peldaños. Te caíste fuiste un par de para peldaños. abajo y ya, chao, y entregaste todo. O sea, y esto también va parte de el tema de organización. El tema de lo que hacen con la selección y todo eso. O sea, nosotros no podemos pasar por alto y por más que uno diga, no, pero ya olvidémonos de eso, de por qué se fue la Tiana Ender de la selección chilena. Porque como en plena competencia de unos Juegos Panamericanos no son capaces de pedirle una autorización hasta el final del torneo. O sea, no tenía ninguna fe en que Chile llegara a la final y jugaste una final sin ninguna arquera profesional. Papelón. Sin ninguna arquera. Fue un Papelón. papelón. Entonces era lo mínimo que podía hacer la Tiana Ender, decir, no, yo con esto no voy. Ahora el convencimiento fue de Luis Mena absoluto. Vio también que hay jugadoras, se demuestra con este Colo-Colo que hay jugadoras como para competir y ojalá que ya se pueda enrelar el tema con la femenina. Oye, nos quedan 2 minutos, teníamos pendiente Dos. hablar se fue rápido, hablar del proceso de los campeonatos, lo vamos a hablar mañana. ¿Ya? Mañana tenemos un invitado por Zoom, va a estar Walter Montillo. Ah, qué bien. Bueno, Y, gran jugador. Jugadorazo. y Jadito habló con Martín Vidaurre, hoy día estuvimos con la Cata, vamos a hablar con el hermano, una larga conversación, estuvo buena. Mira. ¿Larga? No, fue justo. 2 minutos, trajo. 2 minutos. No, fue una justa conversación. No, porque había más medios, pero con nosotros fue Es que con hoy quien día- más hablo. Es que hoy día estuvo la Cata extraordinaria. Estuvo Muy buena entretenida la entrevista. conversación. Muy buena entrevista. Oye, Empezando recién. Andaba Michael Clark en la Conmebol en Vi Paraguay. una foto Sí, hoy día en la estaba tarde. con Milad. Fueron a una reunión que hace la Conmebol para los 4 semifinalistas de la Copa, Ya. con sus federaciones para conversar, protocolos, típica reunión, Sí, lo viste. viáticos de la Conmebol y todo lo que... Algo cae. Claro, claro. Y le pidió suspender el partido del Clásico. Clark. Yo no sé si- Milad. Va a depender de la Católica. Y yo no Según lo sé que las si informaciones cae- que y si llegan cae- de allá es que depende de la Católica. Yo no sé si va a caer muy bien en los jugadores y La cuerpo técnico. voluntad de la Católica. Oye, yo no sé si va a caer muy bien en los Sí, sí le jugadores y pregunto. cuerpo Yo técnico. sé que Clark le preguntó a los jugadores si quieren suspender. Pero No si sé. tenéis que tener competencia, tenéis que tener ritmo. Yo no creo, llegar que al él, partido yo creo que él con- se pone el parche y dice, vamos a pedir la suspensión porque así no hay excusa de que están cansados. No, no. No. ¿Qué es Es eso? Clark, ¿Qué es es eso? Clark. Lo siento, es Clark. Lo siento. Ya nos vamos entonces. Chao. Gracias Mati, gracias Chao, Matías. Jadito, gracias Fabián. Nos reencontramos mañana con Mega Deporte. Chao, chao. Chao, chao. Se acerca